Txarra un rengo, escucha, hitza orain, erderaz, en castellano, porque sobre todo la dimensión del problema es una dimensión, a pesar de esta invocación del portavoz, de verdad porque me conoce, para utilizar un lenguaje sencillo, es una invocación que raya en lo que se denomina optimista desiderato. Lo primero que no es fácil hablar del derecho de autodeterminación porque no es tan sencillo. Todo el mundo parece saber en qué consiste el derecho de autodeterminación, pero escarbando un poco en los conocimientos de los interlocutores sobre el derecho de autodeterminación, enseguida uno percibe que las personas adolecen de deficiencias no ya jurídicas, normativas, sino conceptuales sobre un derecho que cuando menos, y esto es la última locución o la última expresión sorprendente o depurada jurídicamente, por lo menos tiene una dimensión anfibológica, parafraseando lo que el Tribunal Constitucional ha proclamado más de una vez. En Cataluña pues están pasando muchas cosas. Los precedentes o los preámbulos de los episodios en relación a su opción por la soberanía o por intentar articular, todavía sin demasiada concreción, el derecho a decidir sobre su destino político, se está topando con una serie de episodios iniciales harto preocupantes. El primero, como ya conoceréis, fue la destitución. Dimisión le llaman. Ya no se utiliza la figura del régimen franquista de un motorista que acudía a las 6 de la madrugada y que pillaba a toda la familia despierta, lo pillara, los que iban a ser destituidos a través de una notificación entregada por el motorista sabían cuál era el destino y la finalidad de la misiva que el motorista llevaba. Estaban despierto a toda la familia, sino sencillamente el Ministerio Fiscal, que tiene una estructura jerárquica y que depende del Ministerio del Interior, de Justicia, ha sido, no ha dimitido, ha sido dimitido, si se puede utilizar la expresión, no ha sido cesado, que es la expresión técnicamente más correcta, solo por hacer una reflexión de naturaleza, podríamos calificar casi fotográfica o sociológica. Lo único que llegó a afirmar el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no es una persona al que yo conozco personalmente y no es un peligroso independentista, ni siquiera es un peligroso progresista, es manifiestamente conservador. Podría estar a la derecha del Partido Popular de Euskadi sin ninguna dificultad. Esta persona, la única reflexión en voz alta que hizo es la siguiente. Hay numerosos ciudadanos catalanes que creen que Cataluña posee derecho a decidir su propio destino político y numerosos catalanes también que creen que se debe modificar el marco institucional que vincula a Cataluña con el Estado español. Es una reflexión, además es una reflexión complementaria, que se incardina muy bien dentro de las funciones del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, que es la defensa de la legalidad, fundamentalmente la defensa de la legalidad, que todas estas operaciones deberían articularse a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico. Pero al día siguiente ya fue cesado, o se le obligó a dimitir. Bueno, es un mal preámbulo, es un mal comienzo, que se podría decir en otros ámbitos. Hay otros acontecimientos posteriores que no auguran, en principio, nada bueno, en relación a la legitimidad del pueblo catalán para decidir sobre su propio destino. Legitimidad práctica, material. Otra cosa es la legitimidad formal o la legitimidad jurídica. Eso nos obligará un poco a reflexionar sobre en qué consiste o qué es el derecho, cuál es el contenido esencial del derecho de autodeterminación. El día de ayer la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra una declaración del Parlamento catalán invocando la necesidad de solo consultar al pueblo catalán sobre su futuro político también. Es una mención, una resolución de naturaleza declarativa sin efectos normativos directos. Cualquier institución parlamentariamente puede realizar reflexiones o manifestaciones declarativas en tanto en cuanto representa la soberanía del pueblo, el pueblo que ha votado a sus parlamentarios, sus diputados en el caso del Parlamento catalán, y además una declaración tan neutra como la afirmación de que el pueblo catalán está legitimado para decidir sobre su propio destino, que
formaría parte de lo que numerosos autores, y en todos los sistemas jurídicos del mundo, en el sistema jurídico latino, en el sistema jurídico continental y en el sistema jurídico anglosajón, en los tres grandes sistemas jurídicos que conocemos, constituye lo que técnicamente se denomina límite negativo de la jurisdicción. Es decir, es un ámbito o una declaración no sujeta ni a la jurisdicción del Tribunal Constitucional Español ni a ningún tipo de control jurisdiccional de ninguna naturaleza. En tanto en cuanto la supremacía de las declaraciones parlamentarias soberanas se superponen incluso al Poder Judicial de todos los países. No hay que ver en el ámbito del derecho continental más que a Max Weber, el derecho latino a Carne Ludwig, el derecho anglosajón pues a Coban, numerosos autores que han hecho reflexiones sobre cuáles son los límites negativos de la jurisdicción, incluso de la jurisdicción constitucional, que a pesar de su especialidad no deja de ser también un control de ámbito jurisdiccional, vinculado a los preceptos y a los derechos y libertades configurados por la propia Constitución, pero también es un control de naturaleza jurisdiccional, hecho por un poder independiente, pero que no tiene un poder o una capacidad omnívora y absoluta para controlar cualesquiera actos. En todos los países democráticos del mundo tiene límites negativos el control jurisdiccional, y una declaración parlamentaria y por lo tanto jurídica y políticamente soberana está ajena al control jurisdiccional de cualquier naturaleza. A pesar de todo, el abogado del Estado ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad en relación a la declaración, no a los efectos jurídicos que presumiblemente esta declaración puede proceder, que en este momento no se pueden presumir, o se pueden presumir en fórmulas de presunciones juris tantum. Podrían producirse estos que se están intuyendo u otros. No se sabe una declaración de estas características cómo se puede o qué efectos jurídicos puede producir después, y si estos efectos jurídicos son positivizables en el ordenamiento jurídico material, si no son positivizables. La verdad que han hecho un ejercicio casi de ciencia ficción, un ejercicio de ciencia vinculado a reflexiones de naturaleza paranormal, intuyendo o recurriendo al Tribunal Constitucional un futurible. ¿Qué va a significar, a efectos de la modificación del ordenamiento jurídico que puede ser sujeto al control del Tribunal Constitucional, una declaración meramente declarativa de un órgano como el Parlamento catalán? No se sabe. Pero ni lo sé yo, ni lo saben los diputados catalanes que han aprobado esta declaración, ni lo saben los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, todo es posible que esto sí lo sepan, estos últimos. Esto sí lo sepan porque alguien ya les ha indicado lo que supone y lo que tienen que resolver. No hay más que indicar, por si alguien no perteneciera al mundo del derecho en esta sala, pues tampoco habrá gente de todo, ¿no? Pues cómo se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional. Para ilustrar a los que no pertenecen al mundo del derecho, tienen esa suerte o esa fortuna de decir que el Tribunal Constitucional español se elige de la siguiente manera: posee 12 magistrados, de los cuales 4 los elige con criterios de absoluta discrecionalidad el Congreso de los Diputados mediante un sistema de cuotas. Antes era un sistema de cuotas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora la cuota es de naturaleza unipersonal, es el Partido Popular que elige a todos. Otros 4 los elige el Senado, también para afianzar la independencia del órgano, también elegidos por el Partido Popular. Ya no cuentan con él, dada el movimiento, el carácter fluctuante y los conflictos que afectan al Partido Socialista y su particular desorientación en estos momentos. Ya no cuentan con ellos para cosas de Estado, para cuestiones de Estado, y así se lo dice, con esta brutalidad se manifiestan en la sombra y en los cenáculos privados donde se negocian estas cosas, que nunca es en sede parlamentaria. Si siempre es extramuros del Parlamento, pues otros 4 los nombra el Senado, 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial, de triste actualidad en este momento, porque va a ser una institución a la que yo, por estar 5 años en ella, le adquirí cierto cariño, cierto afecto personal, pero ahora va a ser objeto de amortización, de descabezamiento absoluto en la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero estos 2 que elige el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, claro, tampoco son independientes, porque el Consejo General del Poder Judicial, que posee 20 vocales, los 20 vocales han sido elegidos previamente
10 por el Congreso de los Diputados y 10 por el Senado. Luego nos encontramos con la misma disfunción de lo que ocurre con los designados por el Congreso y por el Senado. Y ya para fortalecer más la independencia del órgano, los dos restantes, los dos que nos quedan, los elige directamente y con criterios de pura discrecionalidad el Gobierno del Estado español. Bueno, pues un órgano de estas características es posible que sí pueda saber, porque ya el señor Alberto Ruiz Gallardón o el presidente Rajoy se lo haya dicho, cuáles son los perversos y fatídicos efectos para la unidad patria que esta declaración puramente declarativa del Parlamento catalán puede producirse, ¿eh? Y si no lo saben, mediante procedimientos de naturaleza especulativa, pues se lo imaginarán, porque claro, estas cosas producen profundas convulsiones de naturaleza no solo jurídico-política, sino incluso de naturaleza puramente existencial. En un contexto de crisis económica, en un contexto de gran crispación en la legislatura, pues bueno, y sobre todo en un contexto en donde la opción soberanista por parte del pueblo catalán ha resultado sorprendente para todos, incluso para mí, ¿por qué no negarlo? Nadie pensaba que el pueblo catalán se iba a adelantar a otros pueblos en el ámbito de optar y concretar, y en su caso realizar un acto de autodeterminación, un acto tan autodeterminista, tan manifiestamente autodeterminista como un referéndum proclamando el derecho y en qué términos se debe ejercer el derecho a decidir sobre el Parlamento de Cataluña. En qué términos todavía no lo ha decidido el Parlamento catalán ni nadie, pero cómo se puede concretar y en qué se puede concretar y qué manifestaciones políticas y jurídicas debe tener este acto decisorio, este acto autodeterminista en el sentido más estricto de la expresión. Nadie lo ha dicho todavía, todo lo que están haciendo son cautelas preventivas. Ya el Tribunal Constitucional, que probablemente y en virtud de las reflexiones que he hecho anteriormente es presumible que declare inconstitucionalidad una mera declaración, lo cual es una atrofia democrática que carece de precedentes, por lo menos en los países democráticos de verdad, en los países de nuestro contorno sociopolítico. Esto lo declara una, porque lo que ha venido a decir el abogado del Estado es que primero posee consecuencias políticas la declaración. Evidentemente solo faltaba que una declaración parlamentaria no tuviera consecuencias políticas, ¿no? ¿Qué declaración parlamentaria puede no tener declaraciones o efectos políticos? Pero ya ha llegado a decir que también posee efectos jurídicos. No ha explicitado cuáles porque no los conoce, pero dice, ha afirmado en su recurso el abogado del Estado que sí, que posee también efectos jurídicos y consecuencias jurídicas irreversibles. Se utiliza esta expresión, que yo no sé si sabe cuáles son los efectos jurídicos que va a provocar esta declaración del Parlamento catalán. ¿Por qué se le reconoce la condición de irreversibles? Sin citar ni uno de los efectos que presumiblemente es al abogado del Estado que va a producir, y que por lo tanto, y por vulnerar un valor superior del ordenamiento jurídico, es el previsto en el artículo 1.2 de la Constitución, y la indisolubilidad de la nación española, proclamado según la opinión del abogado del Estado, por el artículo 1.2 de la Constitución, más que como un precepto que tiene solo eficiencia normativa, aunque sea una eficiencia normativa de rango jurídico formal superior a las demás, sino como un valor superior del ordenamiento jurídico. Los valores superiores del ordenamiento jurídico en los textos constitucionales de los países democráticos son más que preceptos con eficiencia normativa, son los preceptos inspiradores del orden público, los preceptos inspiradores del sistema de organización al que provee, jurídico y social al que provee el propio texto constitucional, y de ellos, de estos valores superiores, deben dimanar todos los demás preceptos de la Constitución que sí poseen eficiencia normativa o constituyen derecho positivo constitucional. Pues lo atribuye como una especie de preterición o de contradicción a esta declaración del Parlamento catalán de este valor superior del ordenamiento jurídico, que es la denominada indisoluble unidad de la patria española, que pretendidamente, según la opinión del abogado del Estado, está radicada en el artículo 1.2 de la Constitución como valor superior. Bien, esto es lo que está ocurriendo, son malos precedentes para la pretensión del pueblo catalán, que es difícil de discernir, porque claro, en Cataluña están pasando muchas cosas, algunas son fácilmente observables, El Partido Socialista catalán está roto ya
precisamente por esta circunstancia. Siempre ha tenido, como otros partidos, incluso al nuestro, que yo represento, se le atribuye siempre, la posesión de dos almas. Ahí no es que hubiera dos almas, ahí había dos almas, dos espíritus, dos cuerpos y todo lo que uno se pueda imaginar en el Partido Socialista de Cataluña, que está desagregado entre una burguesía socialista catalanista y muy vinculada y con unas identidades muy vinculadas no al concepto de nación catalana, pero sí a un catalanismo beligerante, sobre todo culturalmente o particularmente culturalmente beligerante, y luego en los pueblos periféricos fundamentalmente de la comarca de Barcelona, los pueblos periféricos próximos a Barcelona, en donde en tiempos hubo una gran presión migratoria, otro socialismo más vinculado incluso a la UGT, a la Unión General de Trabajadores, de un carácter más sindical y menos desafectos a estos valores metaculturales que siempre están vinculados al concepto de nación o al concepto de nacionalidad o al concepto de identidad catalana, donde incluso las segundas generaciones no, pero las primeras generaciones, bueno, sí que tuvieron un manifiesto desafecto y crearon un socialismo alternativo al que ya preexistía en buena parte en virtud de extinciones del Partido Comunista Catalán, que es el PSUC, y que se ubicaron en el Partido Socialista, y esas dos almas siempre han existido y en este momento se han acrecentado, además de forma muy virulenta, porque se han unido a las luchas por el poder, no solo dentro del Partido Socialista Catalán, sino desde el Partido Socialista Catalán al Partido Socialista Obrero Español en todo el Estado español, ¿verdad? En este momento el Partido Socialista de Cataluña sería incluso generosa la expresión jaula de grillos para referirse a ellos desde la perspectiva de su visión sobre las circunstancias que atañen al futuro inmediato de Cataluña. Pere Navarro, su presidente, parece ser que avala la necesidad de una consulta, pero una consulta además que ya la está él intentando predeterminar en sentido negativo a los partidos nacionalistas catalanes. Pero sí, por lo menos, ya es un avance, es algo legítimo y democrático, porque el Partido Socialista, esta parte del Partido Socialista catalán, lo cual está costando no pocos disgustos a Navarro, al presidente del Partido Socialista, y le está costando muchos más disgustos a Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Veremos a ver cuando vaya Edu Madina o Patxi López, que parece que son las alternativas que ocurren, cómo pueden lidiar con este conflicto. Pues bueno, están en una situación también anfibológica, por reproducir otra vez la expresión del Tribunal Constitucional, y avalando en términos generales la necesidad de una consulta, pero avalándola sottovoce, indicando que lo que tienen que hacer es movilizar a sus bases para que la consulta resulte contraria a cualquier esbozo, intención o manifestación que se concrete o que se pueda concretar en el derecho de decidir su propio destino político o futuro político de los catalanes. Esquerra Republicana es el partido más coherente y más claro. Siempre han creído en el derecho a decidir, siempre han propugnado y han preconizado el derecho a decidir, y en este momento no solo proclaman el derecho a decidir, sino el derecho a independizarse. Esquerra Republicana es un partido inequívocamente independentista, secesionista, que es una expresión que tiene connotaciones más fuertes, más belicosas, y se le quiere imprimir de contenidos más peyorativos también, como si la secesión per se, y sin analizar otras circunstancias colaterales o colindantes al hecho de la secesión, fuera algo malo en sí mismo, fuera una suerte de enfermedad. Pero Esquerra Republicana es el partido que con más coherencia se está manifestando, pero paradójicamente en el momento de mayor debilidad estructural de este partido, que no ha sufrido una sino 4 escisiones en los tiempos recientes, también por cuestiones vinculadas desde la época de Carlos Rovira a esto, a cómo concretar el derecho de autodeterminación. Y lo de Fío es quizás en este momento, el PP también es coherente, evidentemente oponiéndose a cualquier intento de pronunciarse en el pueblo catalán sobre su propio destino político. El PP, si por algo se caracteriza, es por su coherencia. Lo que pasa es que el Partido Popular, como ocurre en Euskadi y en Cataluña también, tiene escasa relevancia, es un partido, no voy a decir tanto como marginal, pero sí con una muy escasa representación parlamentaria y una más escasa todavía representación sociológica o influencia sociológica en la sociedad catalana. Es coherente en el sentido de que, bueno,
Romeo son autonomistas, que el PP ni siquiera es autonomista en todos los sitios, ahí son autonomistas, y que en el Estatuto de Autonomía, pero no en el Estatuto de Autonomía reformado recientemente y correspondientemente cepillado por el Tribunal Constitucional, sino en el Estatuto de Autonomía anterior al reformado, porque ya votaron en contra del Estatuto de Autonomía, que recientemente fue objeto de reforma y luego de contrarreforma por una sentencia más que dudosa jurídica y políticamente del Tribunal Constitucional. Bueno, pues la sorpresa ha sido Convergencia y Unió. Convergencia y Unió, yo les conozco, y primero no es un partido, sino dos, es una coalición de un partido, Convergencia, y otro que pertenece a la Internacional Demócrata Cristiana y Unión Democrática de Cataluña. Siempre han sido partidos que han tenido grandes tensiones internas, pero siempre sottovoce, solapadas por la necesidad, primero, de gobernar en Cataluña, para lo cual la unión de ambos partidos siempre ha resultado imprescindible. La desunión hubiese provocado un debilitamiento de ambos, sobre todo de Unión, que hubiese prácticamente desaparecido, pero también de Convergencia, porque Unión tiene mucha presencia y sobre todo mantiene un poco las esencias históricas. Unión es el partido de los grandes líderes del catalanismo histórico, y de esa perspectiva, bueno, esta unión entre Convergencia y Unión, siempre sobre esta coalición, siempre ha gravitado una posición política muy vinculada a las políticas llamadas de Cambó, el famoso político catalán que siempre optó por la pertinencia, e incluso más que la pertinencia, por la necesidad de pactar con el Estado español, y no solo de pactar, sino de pactar con el Estado español Cataluña desde una posición de privilegio, de forma y manera que ambos, tanto el Estado español o sus instituciones representativas, muy débiles en la época de Cambó, y Cataluña, se beneficiaran recíprocamente de los inputs, de los ítems que pudieran derivar de una unión entre el catalanismo, entre el nacionalismo catalán y el Estado español. De hecho, a Cambó, existe la anécdota ya muy conocida, le llegaron a nombrar ministro del Estado español, y acudió a tomar posesión del ministerio en tren sin saber qué ministerio es el que le correspondía en suerte. Y justo cuando se bajó del tren y preguntó de qué iba a ser ministro, le sorprendieron los que allí le esperaban en la estación de tren, diciendo que iba a ser el ministro de Marina. Bueno, pues esta es la actitud un poco que se podría sintetizar cuáles son las actitudes de CiU conocidas hasta el momento. De hecho, CiU ha compartido la gobernabilidad del Estado español y ha aspirado, además, contra lo que ocurre con otros partidos nacionalistas, con presencia en la Cámara, ha aspirado siempre a tener ministros. De hecho, es que si a Josep Antoni Duran i Lleida, antes de morir, no se le nombra ministro de algo, es que es posible que muera por esta circunstancia, por la obsesión en ser ministro casi de la Marina. Yo creo que le daría igual casi el ministerio o el negociado que le tocara en suerte, pero bueno, y eso está provocando también tensiones entre ambos partidos, entre Convergencia y Unión. Aparentemente Convergencia es más nacionalista y más proactiva al referéndum autodeterminista, y Unión pues lo mira con más recelo, es que no corráis tanto, esto hay que hacerlo cuando corresponda. Bueno, ya se sabe que estas son perífrasis o expresiones eufemísticas que lo que pretenden es amortizar la operación o abortarla, son prácticas abortivas para que no se produzca la operación antes de del tiempo adecuado, que nunca llega a ser adecuado ningún tiempo para los que preconizan este tipo de fórmulas o de exposiciones filológicas que tienen un sentido político inequívoco. Bueno, y ahí está, nos hemos encontrado con la sorpresa de que se han apuntado al carro de la autodeterminación el día de la celebración de la Diada. Nunca habían hablado de autodeterminación, ni Convergencia ni Unión, ni Convergencia y Unión, ambos. Hasta que de repente se encontraron con la sorpresa de que en la Diada más de 1.500.000 personas se manifestaron en pro de la autodeterminación del pueblo catalán. Y es aquí que estos que no les faltan reflejos políticos dijeron, claro, que esta manifestación no se nos puede ir de las manos. Y se pusieron todos, empezando por el presidente Artur Mas y todos los demás, hasta el que menos cree en esta posibilidad, Josep Antoni Duran i Lleida, a la cabeza de la manifestación autodeterminista. Y ahora están, no se sabe, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien cree que de repente se han reconvertido mediante una suerte de reconversión pauliana
hacia el autodeterminismo, en el sentido más literal y más convencional, más político del término. Hay quienes comentan que están sobreactuando y lo que pretenden sencillamente es conseguir un sistema de financiación que acabe con el expolio que es cierto que está sufriendo el pueblo catalán, en tanto en cuanto el elemento de retorno de los impuestos que tributan al Estado español no llegan al 10% de lo que aportan al Estado español. No, el Estado español se niega sistemáticamente a publicar lo que se denominan balanzas fiscales porque resultaría atroz la comparación entre lo que el pueblo catalán, lo mismo que nos pasa a nosotros, contra lo que quienes afirman que tenemos el privilegio de tener un concierto económico. No. Teniendo un concierto económico, nosotros aportamos mucho más al gobierno español o al Estado español de lo que recibimos en conceptos de retornos, de las competencias del Estado español todavía no transferidas a Euskadi, y están pendientes de transferir y ejercen, y configuran el cupo. El cupo consiste en el 6,24 de la valoración de esas competencias que, por no estar transferidas, pertenecen al Estado español o las sigue ejerciendo el Estado español o nadie, como la corona o el ejército, competencias cuya titularidad son per se mismas o de sí mismas. Y desde esa perspectiva, pues el pueblo catalán es particularmente atroz, y la capacidad de creación de riqueza del pueblo catalán se está resintiendo tanto con este expolio económico y financiero que le somete el Estado español, que realmente están reivindicando un sistema de financiación y dicen que hay un punto de sobreactuación, reivindicando, reclamando la autodeterminación, solo para conseguir que ahora que se está debatiendo la LOFCA, la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas, afortunadamente nosotros estamos fuera de la misma porque tenemos nuestro régimen de concierto económico, y Navarra también, que tiene su régimen de convenio económico. Los que están negociando el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común dicen que es una sobreactuación para conseguir una mejor financiación. Yo no voy a realizar juicios de intenciones. Yo tengo mi propia opinión sobre lo que está pasando en Cataluña y sobre el nivel de intensidad del sentimiento realmente nacionalista que este partido, no Esquerra, sino Convergencia y Unión, realmente tiene. Pero no lo voy a comentar porque no me parece pertinente realizar juicios de intenciones sobre lo que pueden pensar otros partidos políticos diferentes al mío, y sobre todo una nación diferente a en la que yo estoy viviendo, que es Euskadi. En Cataluña sabrán, no sé si es sobreactuación, no es sobreactuación, si realmente van en serio, si no van en serio, si es una ficción para conseguir una mejor financiación, o realmente es que son nacionalistas. Pero para ser nacionalistas como en términos puramente convencionales, o autodeterministas como en términos convencionales, y en virtud de los requerimientos de la ciencia política, yo creo que algún tipo de reconversión pauliana, decía yo, pues algo ha tenido que ocurrir dentro de este partido para que de repente, no en sus juventudes, sino en algunos segmentos que siempre han sido muy autodeterministas y muy nacionalistas de verdad, sino con carácter general en sus máximos dirigentes, empezando por el presidente del gobierno de Cataluña, pues de repente estén en una opción en donde paradójicamente se pueden adelantar a otros que han mantenido estas posiciones vinculadas a la autodeterminación de los pueblos con más anticipación histórica, con más antelación histórica, y sobre todo de forma más convincente, con más convicción y con más pujanza en principio con ellos. Pero bueno, nos encontramos con que ahora el derecho de autodeterminación está ahí, está en Cataluña, la primera posibilidad en términos puramente cronológicos del derecho de autodeterminación. Esto nos obligaría a hablar de qué es el derecho de autodeterminación. Y como digo, pues es un derecho difícil de concretar. El origen del concepto de derecho de autodeterminación es el origen, por lo menos conceptualmente depurado, se inició sin perjuicio de que ya los presocráticos, Aristóteles, etcétera, etcétera, ya en el ámbito del Renacimiento ya hubo autores que hablaron de ese principio, ya, pero en términos de ciencia política actual, ciencia política coetánea, ya fue Mancini el primer autor que se dedicó a lo que definió el concepto del derecho de autodeterminación. Mancini, que elaboró un concepto de autodeterminación vinculado a los pueblos, sin determinar muy bien el concepto de pueblo. Claro, esto es lo que nos mantiene en vilo a los teóricos de esta materia. Y este concepto, calculado o realizado por Mancini, por el profesor Mancini, fue utilizado tras la Primera Guerra Mundial por el presidente Wilson por razones
que, como todas las decisiones que realizan los presidentes de Estados Unidos, tienen un componente siempre bastardo que no es menester eludir, no es menester comentar. El presidente Wilson era sincero en parte cuando proclamó en los principios de la paz posteriores, en los 10 principios de la paz posteriores a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1919, ya acabada la Guerra Mundial y ganada por los aliados. Entonces, en los 10 principios de la paz proclamados por el presidente Wilson, uno de ellos fue el principio de autodeterminación. Pero la dimensión que le dio el presidente Wilson, también con sinceridad, porque claro, Estados Unidos es un país con una historia muy pequeña, muy corta en el tiempo, y todavía pues eran tributarios en esta época de su propia desvinculación de la colonia, de su propia guerra colonial, de su propia independencia, de la guerra de secesión, y de la doctrina Monroe, aquella que se basaba en la máxima de América para los americanos, vinculado por esto, pero sobre todo por vinculado por algo tan utilitarista, en el sentido más bastardo del término, de privar de potencia a las derrotas, a los imperios derrotados en la Primera Guerra Mundial, y llegando a la consideración pertinente que la mejor forma de privar de potencia a los imperios derrotados en la Primera Guerra Mundial era desproveerles de sus propias colonias, de sus importantes colonias, de las que se nutrían de riqueza, proclamó el derecho de autodeterminación vinculado al hecho colonial para que se independizaran las colonias de las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto ocurrió así en la época del presidente Wilson, y luego tenemos que recurrir para el siguiente tracto, el siguiente, ya me dirás cómo vamos de tiempo, porque tenemos todavía, el siguiente salto para llegar a la configuración más moderna del derecho de autodeterminación. Tenemos que dar un salto también de guerra a guerra, como de oca a oca en el juego del parchís, ¿no? 15 minutos solos. Esto es lo que me pasa en el Congreso de los Diputados, que no soy capaz de acabar una intervención, ni aunque se durma el presidente. Bueno, vamos a ver. Tenemos que acudir a la Segunda Guerra Mundial, en donde ya hay 2 documentos en donde se proclama el derecho de autodeterminación. Uno en sentido adecuado, conceptualmente pertinente, y otro en un sentido también básico. Primero tenemos la carta en donde el documento fundacional de las Naciones Unidas, la Declaración Universal del año 1945, en donde se crea las Naciones Unidas por primera vez, y de nuevo se realiza una definición también inadecuada y conceptualmente bastardo del derecho de autodeterminación. Se proclama el derecho de autodeterminación, en concreto en el artículo 55 de la Declaración de Creación o de la Carta de Creación de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero también desde una perspectiva de descolonización de las potencias, en este momento ya no de las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, porque las potencias que resultaron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial ya carecían de colonias que proteger, sino de las potencias de, valga la redundancia, subpotencias europeas. Había 3 bloques de poder tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, potencia hegemónica, se inició la Guerra Fría, la URSS, la otra gran potencia hegemónica del hombre, y una serie de subpotencias, fundamentalmente países europeos, que todavía tenían estructuras coloniales muy poderosas y de las que se nutrían de poder político y de riqueza. ¿Qué se les ocurrió en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas? Vamos a desproveer de sus colonias a estos estados, que unos vencieron y otros resultaron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y así mantenemos el monopolio o la hegemonía del orden socioeconómico y político o geopolítico nacido de la Segunda Guerra Mundial. Y conseguimos la consolidación de 2 grandes potencias hegemónicas, la Unión Soviética por una parte y por otra parte Estados Unidos. Y también se le imprimió en el artículo 55 y en la primera carta que aprobaron las Naciones Unidas, una carta del mismo año, del año 1945, relativas al derecho de descolonización de las colonias, de una dimensión descolonizadora al derecho de autodeterminación.
De forma y manera que para poder autodeterminarse, en virtud de los requerimientos de la Declaración Universal de la creación de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, se tenía que poseer un triple requisito: separación geográfica de una metrópoli, una etnia diferenciada y la posesión de elementos identitarios diferentes a las de la metrópoli. Es decir, estaba claramente dirigida la autodeterminación a la descolonización. Verete aquí que en el año 1948 se aprueba la Declaración Universal, la primera Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual no se dice nada sobre la autodeterminación. Pero en desarrollo de esta declaración del año 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, afloran dos grandes declaraciones universales de derechos humanos también. En el año 1966, el Tratado de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, y el otro gran tratado, el Tratado de Derechos Civiles, Económicos y Sociales. En ambos tratados internacionales de derechos humanos, así están rotulados ambos, y ambos ratificados por el Estado español mediante instrumentos de ratificación específicos, luego ya incardinados al ordenamiento jurídico español, se proclama el derecho de autodeterminación no de las colonias, se proclama el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y además de forma privilegiada, o con una ubicación sistemática privilegiada en ambos tratados del año 1966. Constituye el derecho de autodeterminación de los pueblos el artículo único del título primero de ambos tratados. Luego ya se desvincula a través de estos tratados la autodeterminación derecho colonial y se vincula a los pueblos. En principio a los pueblos oprimidos, a los pueblos que poseen, y aquí venimos a definir el concepto de pueblo, y para definir el concepto de pueblo y el concepto de nación nos encontramos ante una cuestión verdaderamente delicada y verdaderamente vidriosa. Hay quien habla del concepto de pueblo mediante su identificación por elementos objetivables, por ejemplo la posesión de una lengua, por ejemplo de una lengua específica, la circunstancia de que en ese territorio que configura un pueblo hayan vivido durante mucho tiempo ciudadanos que tienen empatías o simpatías especiales o específicas entre sí y tengan sentido de pertenencia por tradición, porque generaciones y generaciones sus ancestros han vivido en esa parte del territorio. Estas son las teorías, esta sería la teoría de John Stuart Mill, por ejemplo. Hay otros que recurren a elementos geográficos, pero los elementos geográficos a veces separan y a veces unen. Mírese lo que ocurre con el Nilo y el Rin, por ejemplo. Nosotros también, los vascos, tenemos elementos geográficos que nos separan. Nosotros tenemos un pueblo dividido por una cordillera, los Pirineos, y por un río, el Bidasoa, y esto no ha provocado ninguna circunstancia de desunión metacultural entre Iparralde y Egualde. Seguimos teniendo una sensación de pueblo más o menos vivenciada, más o menos percibida y más o menos intensa en términos jurídico-políticos o en términos políticos solo. En una historia en común, pero también la historia en común también provoca problemas porque habría que analizar cuáles son y qué dimensión tienen que tener los tramos de historia comunizada para que estemos ante un pueblo y por lo tanto ante una nación o ante un colectivo que tiene derecho a erigirse en nación con un propio Estado. Problemas como al carácter cambiante de la intensidad del sentimiento, ya estoy hablando de las tesis de Renan. Las tesis de Renan consisten en afirmar que hay un pueblo allá donde hay un colectivo de personas que tienen sensación de pertenencia a una colectividad concreta. Sería una suerte, en las tesis de Renan, de un contrato social. Un plebiscito de todos los días era la expresión que utilizaba Ernst Renan. Y ese plebiscito de todos los días, ese sentido de pertenencia a esta colectividad, también él mismo admitió, y Max Weber se lo concretó después, de que tiene a veces una intensidad cambiante ese estilo y este contrato social, este pretendido contrato social. Y siempre se puso el ejemplo de lo que está ocurriendo en Escocia. Escocia va a ejercer el derecho de autodeterminación y además de forma pacífica, de forma absolutamente negociada con el Reino Unido. Un ejercicio, pues bueno, que es
es ejemplar y ejemplarizante. Vale. Y de esa perspectiva, pero bueno, esto también, hablando de Escocia, pasó lo siguiente con Escocia. Escocia, en determinado momento de su historia, descubrió petróleo, y existieron ahí explotaciones petrolíferas en donde generaron grandes recursos económicos para el pueblo escocés. Y el sentimiento nacionalista y de pertenencia se incrementó. Pero ¿qué ocurrió? Que el petróleo desapareció. Y no solo desapareció el petróleo, sino que las industrias radicadas en Escocia eran industrias de las llamadas maduras, eran sobre todo navales y siderometalúrgicas, como ocurría en Euskadi. Y empezaron a depender de las ayudas también económicas del Reino Unido para la reconversión industrial. Y el sentimiento nacionalista decreció. Y eso se pudo medir mediante votaciones específicamente acreditativas de que a veces este sentimiento está vinculado a intereses perversos económicos. No es un sentimiento tan identitario, tan profundo y tan espiritual como Heroz y algunos otros, Fichte y algunos teóricos llegan a comentar. Pero bueno, este es el problema. Primero, la definición de pueblo. Yo creo que, y los teóricos más ilustres, particularmente Max Weber y la escuela de Max Weber, estiman que habría que realizar una especie de síntesis entre elementos objetivos como la posesión de una lengua, la existencia de un territorio común donde han vivido ese pueblo históricamente siempre, más el sentido de pertenencia como pueblo, y la voluntad añadida en los tiempos modernos en virtud de las doctrinas de Cogan o de Taylor, por ejemplo, de la necesidad o el sentimiento de querer autogobernarse, que es un sentimiento perfectamente describible y perfectamente identificable, la voluntad de querer autodeterminarse y autogobernarse, que en eso consiste particularmente el derecho de autodeterminación. Y lo más ilustre, ya con esto acabo, porque ya las admoniciones del moderador ya pasan de lo semiótico y ya se manifiestan en pequeños apuntes de los pocos minutos que me van quedando, que ya son prácticamente ningunos. El problema que se plantea está, en mi opinión, resuelto perfectamente por la sentencia del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Canadá del año 1998, en donde ya se incorporan elementos novedosos que son los que en este momento, en mi opinión, deberían configurar el ejercicio del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación ya no se tiene que ejercer contra la metrópoli, ni se tiene que ejercer necesariamente contra un Estado que es un Estado opresor inevitablemente, o bien porque minoriza la lengua, o bien porque reprime las libertades políticas, o bien porque reprime el desarrollo económico, sino puede ser un derecho que se ejerce en claves de negociación en quienes se consideran pertinentes o ubicados en una nación de un Estado plurinacional, y son plurinacionales el 90% de los estados del planeta, solo el 10% son uninacionales, en donde el concepto de pueblo y población, que es los ciudadanos sujetos a la jurisdicción de un Estado, se confunden, solo en el 10%, el 90% de los pueblos existentes en el mundo son plurinacionales. Se debería ejercer mediante negociaciones entre quienes quieren ejercer la autodeterminación y el Estado al que pertenecen sin desear pertenecer al mismo. Y en Quebec, en el Estado de Quebec, mediante la habilitación o la legitimación a la que provee la sentencia del año 1988, ya ha habido referéndums, como sabéis, autodeterministas, con suerte varias. En unos casos han ganado por mayorías pequeñas. El problema de las mayorías es otro de los problemas que plantea el derecho de autodeterminación. ¿Qué mayorías tienen que ser suficientes para lograr que lo que se pregunta prospere y sobre todo tenga consecuencias en el ordenamiento jurídico y la estructura institucional del Estado? ¿Y qué mayorías no son suficientes? Como las mayorías negociadas, y esto también se tiene que negociar, de la misma manera que, como dice la sentencia del año 1968 de la Corte Suprema de Canadá, se tiene que negociar la pregunta. Y la pregunta tiene que ser sencilla, concreta y comprensible. Ya lo ha dicho el Parlamento catalán, que van a hacer una pregunta sencilla, concreta y comprensible. ¿Quiere usted seguir siendo miembro del Estado español o no? Tiene que ser comprensible. No tiene que mezclarse
o imbricarse el proceso de autodeterminación, que es lo que dicen los miembros del Partido Socialista y del Partido Popular, con procesos electorales para acceder a las instituciones públicas, porque eso difumina mucho la pretensión autodeterminista. El proceso de autodeterminación tiene que ser un proceso vinculado a una pregunta sencilla y no conectado con un proceso de elecciones de ninguna naturaleza. Tiene que ser autónomo y desvinculado de las elecciones, porque las elecciones, además de la pregunta autodeterminista, también en unas elecciones para cubrir o los miembros del Congreso, o los miembros del Senado, o los miembros del Parlamento Vasco, o cualquier otra institución, también interactúa la pregunta autodeterminista con otras pretensiones de naturaleza más ideológica y más vinculada al mundo de lo social o del mundo de lo económico que la opción soberana, que es la troncal en una pregunta autodeterminista. Y bueno, y además, y ya con esto acabo de verdad, el derecho de autodeterminación tiene que plantearse en términos ya de soberanía no transversal, sino en términos de soberanía vertical. Y yo creo que esta es la mejor aportación de la sentencia de la Corte Suprema de Canadá. ¿Por qué? Porque la soberanía ya no existe. O de soberanía solo se habla en el ámbito político. En el ámbito académico, al que tengo la suerte de pertenecer, se ha abandonado ya esta locución por anacrónica absolutamente. Porque la soberanía no está en ningún sitio. No hay más que ver lo que ocurre en el mundo de la economía, uno de los paradigmas de la soberanía, y vemos que la quiebra de los Lehman Brothers y la quiebra de JP Morgan provocó una crisis de ámbito mundial, en donde al final los únicos que no salen de la crisis no son los que han provocado o han precipitado la crisis, sino los países más empobrecidos del planeta. Para realizar una operación militar de alta escala ya no basta con que un país actúe, hace falta conformar grandes coaliciones militares, y es otro de los elementos paradigmas de la soberanía. Y la política de asuntos exteriores está comunizada en distintos ámbitos. Mal en el ámbito de la Unión Europea y mejor en otros ámbitos en donde se discuten pues, cómo articular los sistemas de relación entre los distintos países del planeta en un momento muy fluctuante que da para otra conferencia, que es el de las potencias emergentes. Y como está tan globalizado el mundo, como somos tan interdependientes todos, y una de las características de las sociedades con las que convivimos es el mestizaje y la multiculturalidad, ya no cabe plantear la autodeterminación en los términos clásicos de la soberanía. Y hay que prescindir incluso del concepto de soberanía. Y hay que optar por el concepto de autodeterminación en términos verticales. ¿Cuál es la autodeterminación posible? ¿Cuál es la que se puede negociar? Y una vez negociada esta, optar a través de una pregunta, un referéndum, con una mayoría suficiente para conseguir los objetivos que un pueblo, que está legitimado para ello, debe optar. Y podríamos hablar de muchas más cosas, pero lo voy a dejar a las preguntas que tengáis a bien hacerme a continuación, porque el problema de la autodeterminación es un problema de los catalanes y es un problema del 90% de los países del planeta. Los catalanes tienen planteado este problema circunstancialmente ahora. Nosotros lo hemos tenido históricamente siempre y lo seguiremos teniendo en el futuro siempre también. Y el 90% de los países del planeta tienen un problema de estas características. Y si tuviera tiempo, os podría leer cómo esto rigurosamente digo. Como he oído decir clarísimamente al auditorio que no tengo tiempo, lo dejo y lo someto a vuestra consideración a partir de ahora.